contexto. Le doy la bienvenida al antropólogo, reitero, Marvin Aguilar. Muy buenos días, Marvin. Bienvenido a Primera Vista en la RR. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, Francisco. Y saludos a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias a usted y por tomarse el tiempo de que podamos explicar qué está pasando en los últimos días después de que se vierten declaraciones en un programa donde ya decía, ocupamos metáforas, ocupamos alegorías, ejemplos, para que se tenga un mejor entendimiento o contexto de las cosas que dicen. Pero de ahí viene donde se menciona mucho en las entrevistas, es que me descontextualizaron de lo que yo estaba diciendo y ahí es donde se pone un bloque completo de toda esta sección. Bueno, cuéntenos, Marvin, ¿qué pasó? El tema, más allá de lo que se haya dicho o no se haya dicho, es la libertad de expresión. ¿Quién pone las líneas de qué es lo que debes de decir? ¿Dónde están esas líneas? Si te fijas, el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, al preguntarle si la Asamblea no puede hacer una ley para regular lo que se dice en redes, dijo que no era conveniente, porque entonces ya estás entrando en un problema de coartar la libertad de expresión. ¿Quién va a decidir lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Entonces, en este caso, ellos han mantenido una campaña a lo largo de años ya contra la oposición. Si esto yo lo hubiera dicho contra Claudia Ortiz, o contra Marcela Villatoro, o contra Francisco Lira, o contra Manuel Flores, no habría problema. No estuvieran haciendo el escándalo o no tendrían la sensibilidad o la indignidad que sienten por lo que dije. Entonces, ellos ya llevan una semana en esto y le han dado un volumen para tratar de crear una especie de indignación digital que no existe, porque cuando vos ves los comentarios de la gente, o cuando vos, lo que hay en mucha gente es miedo. Miedo porque esta operación digital se la pueden montar a cualquiera. Se la van a montar a candidatos a diputados durante la campaña. Y eso es lo que le da miedo a la gente. Entonces, esta campaña de miedo lo que busca es callarme y avisarles a las demás personas que quieran protestar que el que proteste le puede pasar esto. Entonces, esa es una amedrentación en la que ellos han traspasado muchas veces las líneas. Se habla de que yo pasé una línea. Cuando yo utilicé la metáfora de la oxisión humana, estaba haciendo eso, una metáfora. Simple y sencillamente porque la mentira en el decálogo penal de los lencas se castigaba con azotes y degradándote a esclavo. Y después los esclavos eran los que se usaban en los sacrificios humanos. Y los sacrificios humanos eran la decapitación, la cardiectomía y la desmembración. En mi opinión, los generadores de contenido suelen mentir muchas veces. Y cuando yo hago esa metáfora debería de reinstalarse los sacrificios humanos, no lleva el dolo que ellos le han querido dar. Para que haya apología del delito tiene que haber dolo. Yo lo dije en un contexto de una conversación con otro youtuber en la que él me hubiera podido decir, bueno, también a mí, pues, porque yo dije youtuber, o generadores de contenido, no hablé específicamente de alguien en particular, lo cual desactiva cualquier dolo. Lo otro es que yo no tengo la capacidad de ir y matar. Cuando utilizo el símil, que el símil es más fuerte que la metáfora de los escuadrones de la muerte, no es una frase que yo me he inventado. Y tenés cómo actuaban los escuadrones de la muerte en los 80. Era, salía una persona en televisión dando nombres, dando una lista y al día siguiente se morían. Había un libro amarillo que llevaba registro de opositores del gobierno y que muchos de ellos murieron o han desaparecido. Esa situación es la que no encuadra con el otro
condicionamientos para que haya apología del delito. Y una tercera es que después de mis declaraciones nadie ha salido a matar youtuber, pues, o sea, yo no tengo la influencia sobre la gente para decir que salieron a matar youtuber. Hay un muchacho que hace un programa donde dice que lo intentaron, que le dispararon, y después se enreda diciendo que fue antes de mis declaraciones y que vea y que lo intentaron matar. No me acusa directamente, pero en su miniatura que anuncia el programa pone mi foto. Se titula su programa, me intentaron matar o me disparan en una calle de El Salvador, una cosa así. Y pone mi fotografía. Eso es un delito. Eso es un delito. Lo otro, desde una cuenta anónima, que ya la cerraron, igualmente sacan mi rostro con una mira telescópica y fotografías de las casas donde vivo habitualmente. Eso está prohibido por la ley incluso. Y hacen la cuenta, lanzan esa amenaza y la borran la cuenta. Entonces el objetivo es amedrentar. Entonces ellos sí pueden hacer eso. Ellos sí pueden traspasar líneas. Tenemos en pantalla la imagen esa donde usted aparece, casas de habitación, y su rostro también, donde como la mirilla está en el blanco, digamos. Antes que te hagas por el miedo diciendo que sos perseguido político, veamos quién hace patria primero. Y esa cuenta se hacía llamar @infierno_SB. Ese sí es un delito. Porque está revelando información privada mía, donde yo vivo. Y poniendo en peligro a la gente que también vive ahí, que no tiene nada que ver. Entonces, ellos sí pueden hacer eso. Ellos sí pueden traspasar las líneas y nadie está hablando de procesarlos. Hay otro youtuber que lanzó toda una acusación a la jueza que le dio medidas cautelares a Marcela Villatoro, sí, que incluso llamó a no aceptar esa resolución y la insultó. Eso se llama sedición. ¿Por qué no van a la fiscalía también a procesarlo a él, a que la fiscalía inicie una investigación por sedición contra este youtuber? Pero él sí puede hacerlo. Entonces, lo que nosotros viendo la desproporcionalidad con la que han estado ya una semana. ¿Y es demasiado? Pues sí, ya hasta uno piensa que ya lo hacen por monetizar, ¿verdad? Porque todo eso les da tráfico. Nosotros hemos iniciado el proceso también para pedir medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Nosotros quiénes? Lo estoy haciendo con una organización de México que está acreditada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir estas medidas cautelares, que son, por ejemplo, no es que la fiscalía no me pueda arrestar. Lo que sucede es que la medida cautelar establece que me tiene que arrestar por un motivo válido, verdadero. Es decir, por un delito que yo haya cometido. Y con esto, nuevamente, el Estado de El Salvador vuelve a quedar en la mira internacional por estar violentando derechos humanos en el tema hoy de la libertad de expresión. Porque es posible que el símil de los escuadrones de la muerte sea chocante, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que aunque te parezca chocante, aunque sea grave el símil, se debe de respetar la libertad de expresión. Hay un youtuber que suele utilizar lenguaje vulgar, sí, para hacer todos sus programas. Yo he sido protagonista muchas veces de este youtuber. Pues bueno, él tiene derecho, está protegido en la libertad de expresión a utilizar ese lenguaje soez, porque es parte de la libertad de expresión. Entonces, yo pude haber dicho todo eso de la obsesión humana
y el tema de los escuadrones de la muerte de manera vulgar. Lo que pasa es que lo utilicé basándome en datos históricos. Es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que no se va a poder utilizar ejemplos de la dictadura de Martínez con el momento actual porque se pueden sentir heridos, se pueden sentir susceptibles. Entonces, el tema es de libertad de expresión. Hay tres características, bueno, y esto es interesante, hay tres características para pedir las medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo debo de, digamos, de tener para que se me den las medidas cautelares. Y es el contexto institucional. Hay un sistema judicial independiente. Yo tengo un juicio de lo contencioso administrativo por mi despido ilegal y sin indemnización en el Ministerio de Cultura 3 años ya. Y no hay resolución, está estancado. Entonces, no hay un contexto institucional que pueda garantizarnos de que podemos tener un juicio justo. Y hay mucha gente y hay otras denuncias en la Corte contra el Estado de El Salvador precisamente por encerrar personas que han sido críticos al gobierno. El segundo elemento, Francisco, son actos concretos de hostigamiento. Una semana ya. 9 días, exacto. Ajá, con el tema por parte de los generadores de contenido amenazándome a muerte con esas publicaciones, mintiendo que han sido víctimas de atentados, de muerte y poniendo mi fotografía. Incluso el hijo del expresidente Saca saliendo a decir que yo lo he amenazado a muerte, porque otro youtuber saca una lista que yo no he hecho y dicen que yo la hice. Entonces, para nadie queda claro, no hay, es decir, es totalmente claro que hay actos concretos de hostigamiento. Y el tercero es el perfil del solicitante, o sea, mi perfil. Nadie puede negar que soy una de las voces críticas al gobierno. Correcto. Entonces, reúno los 3 requisitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece para pedir medidas cautelares. Es decir, pueden procesarme, pueden investigarlo, por supuesto, pero lo que no pueden hacer es detenerme arbitrariamente sin un buen fundamento jurídico. ¿Cómo es que hay audios donde Carlos Marroquín establece que ayudó a fugarse de la cárcel a un jefe pandillero y no se ha iniciado ninguna investigación contra él? Eso es mucho más grave que lo que yo dije en una entrevista. Y el dolo no se establece, Francisco, porque los youtubers se sientan ofendidos y digan, sí, ahí es malo, es malo, es malo. Sino que se establece porque efectivamente hay dolo. Y si la gente ve la entrevista, que ese es otro dato interesante, ellos han circulado un corto donde salgo yo, sale mi voz, es que sí, descuartícenlos, quítenle en la cabeza, sí, los youtubers. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que no se va a tomar una decisión por un corto, sino que hay que ver el contexto de toda la entrevista. Entonces, cuando vos ves toda la entrevista, que son 20 minutos esa parte, no hay dolo. Yo no estoy incitando a ir a matarlo, no hago una exaltación de los sacrificios humanos o de los escuadrones de la muerte. Muy por el contrario, lo que hago coloquialmente es una metáfora y un símil. Y eso no es delito, no es apología del delito. Marvin, ayer, antier estuve con Ronald Umaña acá en la radio y él decía de que en una fiscalía, palabras más, palabras menos, de otros tiempos, estos casos no caminan en lo absoluto, pero en esta sí le ponen atención porque se ha presentado formalmente un aviso, una demanda. ¿Qué es lo que se ha presentado de parte de algo que yo le decía a Ronald? Desconocía de ellos, mesa de youtubers o youtuberos, algo así. Eso es otra, lo que han presentado es un aviso, ya lo leímos y ese aviso me permite a mí apersonarme a la fiscalía
para ver si han iniciado la investigación y aportar también documentos para, para la investigación, que en este caso serían de descargo. Aquí hay otro elemento también bien fuera de contexto por parte de ellos. La mesa de youtubers se crea después de lo que yo dije. Y entonces ellos hoy se sienten ofendidos, quieren de alguna manera individualizar la amenaza que ellos dicen que yo hice y quieren decir que ellos son los amenazados. El abogado Someta decía un ejemplo bien interesante, es como que se diga que todas las mujeres son interesadas y entonces después de que alguien dijo eso, sale una mujer diciendo, eso lo dijo por mí, eso lo dijo por mí, ¿verdad? Porque yo soy interesada. Entonces, no cuadra en tipología penal el hecho de que tú digas algo y después se cree una mesa de youtuber, aparezca y diga que ellos son las víctimas, cuando son una institución sin personería jurídica, para empezar. Entonces, este es igual al ya extinto, porque tengo tiempo de no verlos, círculo de intelectuales del siglo XXI, que por lo menos ellos lanzan la organización sin personería jurídica, van a varios medios porque se hacen ver como intelectuales pro gobierno y ya desaparecieron. Ya no dan entrevistas, ya no están en la palestra. Entonces, no pueden hoy la mesa de youtuber decir que después de que se hace una metáfora y un símil, sin identificar a nadie, que ellos son a los que yo me refería. Entonces no les cuadra. Y hay algo bien importante. Sin dolo, Francisco, en derecho penal no hay delito. Correcto. Aquí se ha dicho que sin cuerpo no hay delito, ¿va? Pero en realidad en materia penal es sin dolo no hay delito. Marvin, veo que muchos están descontextualizados en algo. Usted ya lo ha mencionado en esta plática que estamos desarrollando, porque cómo son las cosas y así funciona al final. Todos son, la mayoría de los que estoy leyendo en comentarios, solo han visto la parte que los mismos youtuberos están diciendo que ahí está la apología del delito. O sea, ¿de qué hablaban en esa entrevista? Para que entre en contexto la audiencia. Sí. Vale. Afortunadamente, en un tribunal, para la fiscalía, ese corto no vale. Para determinar si hubo apología del delito, tienen que ver toda la entrevista. Y la fiscalía la va a ver, tiene que verla. Un juez también va a valorar todo el contexto del video, no ese corto. O sea, lo que va a determinar un delito no es ese corto que toda la gente ha visto. Ese corto se ha hecho así para causar indignación, para convencer a sus seguidores de que hay un delito. ¿Qué es el contexto? Yo estaba hablando de que San Miguel va a cumplir en el 2030, va a cumplir 500 años de haber sido fundada. Y con un grupo de amigos nos hemos reunido para sacar un libro que cuente la historia de San Miguel, porque si vos vas a buscar un libro de historia de San Miguel, no lo hallás. Entonces ese libro va a incluir 5 capítulos. La época precolombina, que es el tema de los lencas, la época de la conquista, los 300 años de la colonia, la época de la república, el tema de la independencia, el siglo XX y el siglo XXI, que es donde estamos. En el capítulo precolombino que en estos momentos estoy escribiendo, me estoy auxiliando con algunos colegas antropólogos y arqueólogos para lograr construir una historia sobre los lencas, una historia más apegada a la verdad. Y en los descubrimientos que estoy haciendo para escribir ese capítulo,
he encontrado los sacrificios humanos. Entonces, ¿qué los practicaban los lencas? ¿Dónde? En Lomachina, Estanzuelas, Usulután, en Quelepa, el sitio arqueológico de Quelepa, en Cesori, que ahí es donde se puede identificar que habían ídolos de los indígenas lencas y que llevaban, fíjate, sacrificios humanos, también automutilación y también sacrificios de animales. En ese contexto, le digo a Alex Carcelero que los sacrificios se hacían extrayendo el corazón, decapitando en el caso de los jugadores, mira, esto te va a interesar, el juego de pelota lenca que se jugaba en Quelepa, porque ahí hay un campo de pelota, sí, se hacía para evitar la guerra. Fíjate, si había una riña así, se hacían los dos equipos y después del partido, se sacrificaba a los perdedores y se sacrificaba al capitán del equipo ganador. Pero ellos no lo miraban como algo malo, sino que iba a ser su sangre, y ahí era donde se practicaba la decapitación, fíjate. Los chorros de sangre que salían de las cabezas, cuando le quitabas la cabeza a la gente, servía para revitalizar la tierra, porque el campo del juego de pelota era una puerta al inframundo. O sea que era como el infierno, digamos, ¿verdad? Era una entrada al infierno, el campo de juego de pelota. Y después, con esos cuerpos se desmembraban y hacían un caldo que tú lo conoces como pozol o pozole. Fíjate, y la carne que acompañaba el caldo era la carne de los sacrificados. Ese caldo todavía se prepara en el oriente, ya sin carne humana, ¿verdad? En Chilanga, Morazán. Vaya, eso era la explicación. Y como te vuelvo a decir, en el Código Penal lenca, si vos eras mentiroso, la pena era azotarte y degradarte a esclavo. ¿Y quiénes eran los sacrificados? Eran esclavos, eran prisioneros de guerra que se tomaban en una guerra, y eran bastardos, o sea, niños o jóvenes bastardos que se sacrificaban a los dioses. En el caso de Lomachina, en Estanzuelas, Usulután, los sacrificios eran de niños, aproximadamente de 6 a 12 años, y eran hijos huérfanos, eran niños huérfanos los que sacrificaban. ¿Y cómo los sacrificaban? Le sacaban el corazón. Porque era una manera de pedirle a Tlaloc buena lluvia y buena siembra. Él era el dios de la siembra y de la lluvia. Y en el caso del juego de pelota, se le juzgaba al dios Quetzalcóatl. Era en honor de Quetzalcóatl. Que la versión encontrada en San Miguel, que se le conoce como la palma de Quelepa, era Catl, que es una versión de Quetzalcóatl, y que era el que le limpiaba el camino a Tlaloc, fíjate. Era como la versión del viento, del dios del viento, porque antes de la lluvia hay viento. Entonces en Quelepa estaba el dios del viento y en Lomachina estaba el dios de la lluvia. Eso lo estoy escribiendo. Es más, voy a publicar una serie, un adelanto en mi columna de la prensa gráfica sobre los sacrificios lenca en los próximos días. Después de, bueno, parte de lo que nos está explicando, de cuál era su exposición, pero ¿y en qué momento llega la descontextualización? ¿En qué momento, como dicen, que lo están funando, como dicen los jóvenes ahora en el idioma de redes sociales, en ese léxico, pero ¿por qué tanto odio
hacia una pequeña descontextualización y que se lo tomen tan a pecho. ¿A dónde considera usted que estuvo, no sé, la confusión? En la descontextualización y en la repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Lo tomó uno, lo tomó otro, lo siguen diciendo, lo siguen diciendo, lo siguen diciendo, lo siguen diciendo, lo siguen diciendo. Y el objetivo, yo hasta creo que es un ensayo, porque esto se lo pueden hacer al candidato a presidente que puede presentar el FMLN o Arena o Vamos. Se lo pueden hacer. Entonces es un ensayo. ¿Qué tanto pega? ¿Qué tanto convence? ¿Verdad? Entonces ese creo que es lo que están practicando. Y además están generando tráfico. Y con eso ellos ganan dinero. O sea, porque todos me han hablado para pedir, bueno, algunos de ellos me han hablado para que dé declaraciones en sus espacios, en sus programas. O sea, me querían llevar para que yo aclarara. Y lo que buscaban era, obviamente, tráfico. Eso es lo que yo explico, porque ¿cuál es el problema de lo que dije? Si ellos se han referido a mí de muchas otras maneras y han hecho miles y miles de analogías de mal gusto conmigo. Y yo, si te fijas, nunca he ido a quejarme ni a llorar. Al contrario, les devuelvo con más análisis. Porque yo entiendo que es parte de la libertad de expresión que ellos te critiquen, se rían de vos, bromeen, pero ¿cuántos insultos le han lanzado a las diputadas, a las mujeres? Desde las cuentas de ellos, desde sus programas. Entonces eso es lo que creo. Y sí, lo interesante aquí es si la gente les cree. Yo creo que les creen sus seguidores. Porque resulta que ellos no pueden creer el argumento de la libertad de expresión. O sea, ellos a mí no me reconocen el argumento, sus seguidores no me reconocen el argumento de la libertad de expresión, que sí se lo reconocen a ellos. Entonces eso creo que es un experimento digital que están haciendo para las próximas elecciones. Marvin, usted creo que toca un tema más que interesante. Ellos lo hacen, ellos insultan, denigran, inventan, sacan de contexto. Esto puede ser un antecedente, un parangón, una prueba para que puedan venir demandas contra ellos también. O este tipo de demandas no prosperaría si es en contra de ellos. Es correcto. Ellos gozan de una especie de paraguas porque todo se puede menos criticar al gobierno. Y de alguna manera ellos monetizan. Fíjate que hay un generador de contenido que critica a los diputados, pero nunca critica al presidente. Critica a los alcaldes, pero nunca critica al presidente. Entonces ellos tienen una línea roja, es no criticar al presidente. Pero ¿qué pasa si comenzás vos desde tu medio y yo desde mis espacios de análisis a criticar al presidente? Estamos rompiendo el equilibrio de manejo de imagen que el gobierno está empecinado en tener. Tanto así que en la encuesta de la UCA el presidente sale bien evaluado, pero los diputados y los alcaldes no. Entonces, el objetivo es desgasten a los diputados y a los alcaldes, pero al gobierno no. Por eso incluso la gente, si te fijas, culpa a los alcaldes de que no hay obras en sus comunidades. Pero el alcalde de Nuevas Ideas, de Metapán, de ese Santana, no sé cómo se llama, si es norte, sur o este, el alcalde ahí de Metapán, de esa zona, ha dicho que el gobierno los ha abandonado. Está orientando este alcalde la responsabilidad para el verdadero culpable, que es el gobierno central, porque les han quitado FODES, les han quitado la basura, les quieren quitar los mercados. Entonces, explícame cuál es la labor o el músculo de las alcaldías. Y no les puedes cobrar impuesto a la gente. Es como que te manden a la guerra sin arma, pues.
vas de carne de cañón, que eso es lo que han servido los alcaldes. Marvin, yo sé que usted tiene el argumento necesario para poderse sentar, debatir con cualquier persona sobre variados temas. A veces cuando no es un debate, sino que un dime qué te diré, ahí sí, ahí hasta yo me incluyo, no tengo argumentos para continuar. Pero esto será, como usted mencionaba, esto se lo pueden aplicar a los 3 diputados de oposición, a los aspirantes a algún cargo eh, de funcionario para elecciones del 2027, aunque usted ya lo ha mencionado, pero usted aspira a ser candidato a algo para que ya lo estén atacando y traten de bloquear una posible candidatura, o no le interesa esto. Yo creo que las condiciones para participar en las elecciones no están dadas en esta próxima elección del 2027 y no voy a participar en nada, no voy a ser candidato a nada. No hay garantía de que el proceso vaya a estar limpio, no hay garantía de que vayas a poder supervisarlo. Manuel Flores denunciaba el lunes datos muy interesantes, que nadie ha reparado en eso, pero que son interesantes, sobre las contrataciones que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral solo de gente de Nuevas Ideas, sobre el tema del voto en el exterior, que ellos tienen 1 millón en el padrón, del cual 800,000 votos va a San Salvador de ese padrón, y que esa votar con pasaporte vencido, DUI vencido, puede votar por teléfono y le dan un mes antes para votar, y es un mecanismo que cuando vos participás no tenés acceso a supervisarlo. Los centros de votación se montan en los consulados, se montan sin posibilidad de que los participantes puedan tener miembros en las juntas receptoras de votos, sin la capacidad económica y logística para tener vigilantes ahí. Entonces, vos podés ganar la elección aquí en El Salvador si participás, pero con el voto en el exterior, que es 1 millón de votos que ellos controlan a través del Tribunal Supremo Electoral, la podés perder. Porque el que el presidente haya anulado 2 años de su mandato para sumarse a las elecciones del 2027 que no le competían a él participar, es porque sabe que si sus diputados y sus alcaldes van solos, pierden. Porque hay algo que la gente dice, la oposición no puede lograr 16 diputados. Podría, si pones a los diputados de la oposición a competir con los diputados de Nuevas Ideas, podría. Porque si te fijas, una característica de los diputados de Nuevas Ideas es que nadie los conoce. Entonces, ¿cuál es la diferencia que la oposición ponga diputados que nadie conoce? Estarían en igualdad de condiciones. El problema es que entre a vos que no te conozco y al otro que tampoco lo conozco, como yo quiero un equilibrio, pues voy a votar por el que no conozco. Ese riesgo no lo quiere sufrir Nuevas Ideas y por eso cambian las elecciones y bajan al presidente, porque esa acción de quitarle 2 años al presidente, eso es inconstitucional. El presidente fue electo para 5 años. ¿En qué parte de la Constitución dice que la Asamblea Legislativa puede anular una elección? O sea, no, pues sí, pero como no tenemos una sala de lo constitucional que regule, que haga ese equilibrio, entonces no se puede. Las condiciones no están dadas para participar en estos momentos en una elección. El sistema está diseñado para que Nuevas Ideas no vuelva a perder las elecciones nunca. Bueno, Marvin, mire, según esto último que usted nos ha estado diciendo, entonces, ¿cuál es el objetivo contra usted? Si no
no es acá primer lugar donde lo menciona, sino que no aspira a ser candidato en estas elecciones a nada. O solamente es vean ese ejemplo, ¿verdad? Eso les puede pasar a ustedes, aunque suene repetitivo a lo que usted ya ha mencionado, pero para dejarlo claro. Entonces, ¿cuál es la hazaña contra usted? Son dos cosas. Es un ensayo, como ya lo dije, para aplicárselo a cualquier candidato y que todos vayan con miedo. Y segundo es también callarme. Es que, vamos a ver, siendo candidato, pueden tirarme todo el roster y hacerme que yo pierda y quedar callado y humillado. Vaya, la gente, porque ellos manejan eso. La gente no me quiere, yo estoy loco, tengo una enfermedad terminal, ya voy a morir, soy maricón, no sirvo para nada, nadie me quiere, soy frustrado. ¿Verdad? Manejan, como no me pueden acusar de corrupción, de robo, de ningún delito, entonces tratan de generar esas cortinas, ¿verdad?, personales. Pero ellos, si no participo, no pueden derrotarme porque no voy a participar. Y yo sí puedo acompañar a los candidatos de oposición a pedir el voto por ellos. Y eso es más grave, eso les hace mucha herida. Entonces, el objetivo es quitarme credibilidad. O sea, que la gente no me crea. Que cuando yo diga algo, pues yo soy delincuente. Pues yo insulto, yo soy malcriado. O sea, imagínate. Ellos me acusan a mí de ser malcriado. Ellos que son grandes soeces cuando hablan. Y que lo hacen a diario. Entonces el objetivo es ese, es un experimento para aplicárselo a esto se lo pueden aplicar a cualquier candidato. Imagínate que haya un peligro que puedan perder la joya de la corona que se llama Alcaldía de San Salvador. Tradicionalmente, históricamente, tú sabes que San Salvador se concentra la población más pensante y más rebelde. Y San Salvador le quitó al PCN la alcaldía y se la dio a José Napoleón Duarte. Y ahí mantuvo después a Herrera Rebollo, después a Morales Erlich. O sea, es que nunca la ganaba el PCN. Entonces, y era la joya de la corona. Entonces, imagínate que el candidato a alcalde que ponga la oposición o que la gente identifique vaya ganando en las encuestas, le haces esta operación digital y te lo acabas. Entonces es un ensayo y es una amenaza, sí, para todos. Esto se lo pueden hacer a todos, a cualquiera de la oposición. Marvin. Lo bueno es que yo soy estoico, ¿verdad? Me gusta eso. Y yo en ese sentido, mira, no necesito, vieras qué libre se siente uno de no tener que convencer a nadie. O sea, yo no tengo que convencer a nadie que lo que yo he dicho es eso, que yo lo que no he dicho es eso, que yo no quise decir eso. O sea, nunca me he puesto en ese plano. Porque querer explicarlo, querer convencer a la gente de que yo no dije lo que dicen que dije, es una pérdida de tiempo, Francisco. Es una pérdida de tiempo. Así es que, y lo otro, yo soy una persona emocionalmente madura como para estar pendiente del qué dirán, que eso es bien importante. Todos ellos viven pendiente del qué dirán, les preocupa el qué dirán, como buenos clasemedieros, como dice Horacio Castellano, como buenos clasemedieros están pendientes del qué dirán. Entonces, ese funeo, fíjate bien, que hablan los jóvenes, cuando lo estudiamos en antropología, el funeo es acabarte socialmente. Y nadie quiere ser funeado en redes porque te quedas sin amigos. Lo bueno es que, y nadie quiere quedarse sin amigos porque todos necesitan la validación, a todos les interesa el que dirán. Y en un país como El Salvador, Frank, los amigos son un capital social.
Por un amigo yo puedo conseguir un trabajo. Por un amigo yo puedo ser famoso. Por un amigo yo puedo conseguir a otros amigos que son importantes. Y hay una lucha social por querer ser alguien en este país, porque como cuesta tanto hallar un trabajo, cuesta tanto hallar un buen trabajo, cuesta tanto comprar una casa, cuesta tanto comprar un carro, cuesta tanto salir de la pobreza, entonces los amigos se vuelven un capital social. Entonces por eso el funeo para mucha gente, la mayoría, es Dios mío, me van a acabar, ya no voy a tener amigos, a saber qué van a decir de mí. Lo bueno de ser estoico es que llegamos a entender que nacimos solos y nos vamos a morir solos. Entonces eso, pues sí, cuando yo me muera, no se van a ir todos mis amigos, ni mis likes, ni mis seguidores, ni los que me miraban, ni nada de eso, se van a ir conmigo, aunque quieran, no pueden. Marvin, hasta cierto punto podemos comprender la función de los youtuberos, tiktokeros, que son pro gobierno. El mismo, nosotros mismos lo hacemos, pro gobierno, están para ello. Pero la población en general, nosotros, nos tragamos ese cuento, seguimos lo que nos dicen, en este caso, que Marvin es malo y cometió apología del delito, aunque la mayoría no tiene ni idea qué significa apología del delito. ¿Se tragan el cuento la población en general, Marvin, el de a pie? Sus seguidores, el 30%, sus seguidores sí, y es el 30%. Hay un 70% que no le interesa eso. Hay un 70% que no le interesa. Hay un 70% que lo ve por entretenimiento. O sea, un día fue el pleito de la Shakira con Piqué, el otro día el pleito de la Gloria Trevi con no sé quién. Hoy este día a mí me agarran el tema ese, ¿sabes? La frase que te suben a la voladora, ¿verdad? Claro. Entonces, el 70% sabe que es parte del entretenimiento en redes. Porque va un baboso a comer al restaurante del hijo de no sé quién y dice que ahí no sirve y le contesta y entonces después dices éxito. Yo lo que quería era que hablaran de mi negocio y está llegando la gente. Y, o sea, es decir, pues, si te fijas, el 70% tiene claro que se trata de entretenimiento en redes. Y por eso el llevar el tema a la fiscalía sin individualizar a quién fue que yo amenacé o a quién es que van a matar o han matado, pues no tiene mayor fundamento jurídico. Técnicamente no hay apología del delito. Y te lo digo así, objetivamente, cuando vos oís, es que mira, dice que los descabecen, que los desmembren, que le saquen el corazón, que hagan patria y mate a un youtuber. Objetivamente hay apología del delito. Objetivamente se ve mal, pero subjetivamente no cumple los requisitos para hacer una apología del delito. O sea, por decirlo así, no todo lo que brilla es oro. A eso ponerle, le da volumen. Sí. Entonces, claro, eso es lo que ha pasado. Mire, Marvin, eso es como salir usted salir cualquier persona con un arma, cualquier tipo de arma, y poner saludo Francisco Gómez o aquí te espero. ¿Eso es una apología del delito? Podría objetivamente considerarse una apología del delito. Si tenemos en cuenta, fíjate bien, eso lo ha hecho un youtuber, que eso que tú estás diciendo, no sé si lo estás diciendo porque ya sucedió. Hay un youtuber que fue condenado y estuvo en la cárcel precisamente por insultar a una diputada del Frente y a una candidata a diputada del Frente e insultar a Chafik Handa. Entonces fue condenado, estuvo no sé si 1 año y meses preso por ese delito. Si esa persona sale en sus redes con una pistola entre sus piernas diciendo que está aburrido y antes ha llamado perra preñada a la esposa de un youtuber con el que él tiene un pleito,
y tiene los antecedentes penales de violencia contra la mujer, por supuesto que es apología del delito, porque él ya tiene antecedentes de eso, de violencia contra la mujer. Yo tengo antecedentes de violencia, si yo ni es que las tengo. O sea, yo no, si vos me vas a buscar, ni es que las tengo. Entonces yo no soy una persona violenta, yo no tengo armas. A pesar que en mi familia hay mucha gente de armas, pero yo no tengo, yo no uso. Mi arma es el cerebro, esa es mi gran arma. Y solo Esa es mucho más matándome, peligrosa claro, para claro, para un gobierno X. claro, por supuesto, pero yo Marvin, sé. Y por todos los ataques, pues, porque la mejor manera de desprestigiarme es haciendo ese funeo, como dicen los bichos hoy, para que, oí bien, el objetivo es que ya nadie me crea, que cuando yo diga tal cosa no me crean. Yo miento, yo soy malo, porque como no me pueden acusar de nada, entonces tienen que hacer eso, ¿no? Marvin, desde el momento en que usted está acá compartiendo con nosotros, la pregunta puede ser, ya después de saber que está acá, puede ser tonta o ingenua, pero es este aviso que han puesto ante la fiscalía, el funeo que se le está dando en redes sociales, los comentarios que puede tener la población seguidora ¿lo detiene a usted? Como dicen muchos, en estos días me voy a calmar para que pase, para que las aguas lleguen a su nivel y luego probablemente regreso, aunque usted está acá y está aclarando, pero ¿esto hace de que usted se calme un poco? Yo tengo una entrevista hoy en la noche en Megavisión con Julio Valdivieso. Mañana estoy con Julio Villagrán como todos los viernes y en la noche estoy en Canal 8, que es la rutina que yo siempre he tenido. Yo no le veo problema a mantener esa rutina de medios que siempre he tenido, es la que voy a continuar. Y mantengo mi columna en la prensa gráfica los lunes. Eso yo no, o sea, no veo por qué cambiarlo. Además, hay una situación importante. Internacionalmente, al gobierno no le conviene que esto parezca que está persiguiendo voces críticas. Venezuela está liberando presos políticos. Y presos políticos que han sido feroces contra el chavismo. Feroces. Nicaragua ha liberado presos políticos. No puede ser que El Salvador comience a meter gente presa. Y esto no quiere decir que yo tengo inmunidad, que a mí no me pueden meter preso. Por supuesto que me pueden meter preso. El punto es que yo tengo que cometer un delito. Y en este caso, aunque ellos quieran hacerlo ver como que hubo apología del delito, pues no la hay porque no hubo dolo. Entonces, y eso lo tiene que analizar la fiscalía y qué bueno que lo haga. Pero ellos también en su comunicado me acusaron de violarles los derechos humanos. Francisco, tú no sé si eres abogado, pero tienes una gran experiencia en medios. Explícame si yo puedo violar derechos humanos. El único que viola derechos humanos es el Estado, el gobierno. Nadie más. Pero ellos dicen que yo violé sus derechos humanos. Entonces, ¿por qué no van a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y me denuncian como violador de los derechos humanos? Y en su primer comunicado, si lo lees, dicen eso. Luego después uno de ellos hace una denuncia pública y me acusa de 4 delitos. Hoy han reducido a 1, apología del delito. O sea, porque no eran 4, resulta que es 1. Entonces, de alguna manera, creo yo, esto es una especie de darme miedo. Incluso para que yo reaccionara como tú dices, ¿no? Me voy a calmar unos días, ya no voy a ir, incluso me voy a ir del país, porque ellos manejaron la versión. Han habido hasta caricaturas donde estoy yo con maletas huyendo. Entonces, ves, me sugieren qué hacer. Déjame,
mejor andate del país. ¿Verdad? Mire, entonces, claro, la intención es callarme. no voy a leer los comentarios, es cualquier cantidad de comentarios, pero me llama mucho la atención, ya que estamos hablando de la apología del delito y todo esto. Richard Champion 4166. No lo digo textual por las restricciones que dan algunas redes sociales, pero salve a un niño, desviva a un gorgojo. Ahí sí hay puede ser una apología del delito, se puede denunciar, aunque esta frase viene del pasado, con otras palabras. Ujú. Pero ese es el tipo de Pero odio que estamos viviendo. pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que él no hace un señalamiento directo. Ah, ok. Vea, por ejemplo, que diga Marvin Aguilar. ¿Verdad? Y no te parece que es hasta ridículo de salve un niño, mate un gorgojo, por ejemplo. Suena, ya si lo vemos, ¿verdad? Sí. Si lo vemos es ridículo. Entonces, ves, no hay, ahí es ganas de joder, no es ganas de hacer realidad esa amenaza. Entonces, no sería, fíjate, procesable como apología del delito. Bueno, Marvin, ¿qué acciones? Repítanos las acciones que nos mencionó al inicio, para los que han llegado en medio de la entrevista o en algún tramo, de que usted se está asesorando o está buscando afuera del Salvador también alguna protección, ¿o cómo es? Claro, claro. Lo que sucede es que la idea de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para que no procedan si no hay un buen sustento jurídico. Y el artículo 144 de la Constitución dice que las leyes de El Salvador, si chocan con los tratados internacionales que el país ha firmado, deben de prevalecer los tratados internacionales. El tema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene varios casos de El Salvador. La Interpol también ha rechazado órdenes de captura y extradición a El Salvador por motivos políticos. Entonces hay toda una idea internacional de que en El Salvador es posible que por ser opositor al gobierno te puedan detener arbitrariamente. Entonces las medidas cautelares le piden al Estado que no es que no me detenga, es que si me va a detener, que sea por un motivo sustentable jurídicamente. Que aún así lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero entonces ya el Estado salvadoreño queda en vigilancia. Y eso no le conviene a ningún país, que dice que es democrático, que dice que se respeta la libertad de expresión. Y ese es el objetivo. Me permite a mí poder ir a la fiscalía también y documentar la investigación, ayudarle a la fiscalía a decir, mire, pasa esto, pasó esto, aquí tiene, vea, todo esto, tiene el corto ya de la entrevista, porque el problema no es que tienen que analizar, desmémbrenlos, quítenles el corazón, sáquenles los ojos, y que es lo que la gente oye. No, es que no es eso lo que va a analizar la fiscalía, va a analizar todo el programa. Entonces, pero mira, ¿y si la fiscalía está viciada? La fiscalía, al recibir el aviso, que ya lo hizo, puede iniciar una investigación. Y tiene la fiscalía hasta 6 meses para hacer esa investigación. En esos 6 meses puede ordenar mi arresto. Puede ordenar mi arresto. ¿Qué es la presión mediática que ellos están haciendo? Ellos no les interesa, fíjate, si hubo dolo, porque en nada de los textos ni en sus argumentos hablan hay dolo, hay posibilidad de que yo lo realice y ya se materializó atacando a uno o matando a uno. Entonces, esos 3 elementos que exige la figura es lo que le está pidiendo en las medidas cautelares la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revise bien. La Corte no está diciendo que soy inocente o soy culpable, sino le está diciendo revise bien que efectivamente esa figura suceda y analice el tema del hostigamiento en redes, porque le pide que cuide
que ese hostigamiento en redes no se desproporcione, pues, porque ya hay muchos casos donde la incitación por los medios te puede pasar algo. En realidad, quien está expuesto aquí a que le pase algo soy yo, porque si te fijas, quien ha tenido que pedir auxilio de un organismo internacional he sido yo, no ellos, por la campaña digital de hostigamiento que han realizado por todos estos días. Entonces, esa es la intención de las medidas cautelares, para que la fiscalía, pues, si me va a detener, que sea porque hay un buen argumento. Bueno, perfecto. Marvin, Es su mensaje final a la audiencia de la RR, me imagino que están pendientes también los youtuberos y tiktokeros para ver qué se saca de descontextualización. Yo por lo menos le recomiendo a la audiencia, cuando pasen este tipo de cosas, o en cualquier tema, siempre hay que ver todo, ¿no? De qué se estaba hablando, en qué momento. Por eso a veces uno debe tener cuidado al mencionar algunas palabras. En una alegoría no sé, eso es clarísimo, pero hay personas que se dedican a eso. Pero ¿cuál es su mensaje final, Marvin? El tiempo nos ha consumido, pero ¿con qué podemos cerrar de su parte, Marvin? No, yo voy a continuar, como lo decía en un artículo que escribí, que republicó Diario Colatino. Yo voy a seguir opinando. Es que yo no he cometido ningún delito. Al contrario, cuando se me ha hecho públicas mis casas donde vivo, ahí se ha cometido un delito. Se ha liberado información privada deliberadamente en una cuenta que ya la cerraron, pero que afortunadamente guardamos la captura para que no digan después de eso. Entonces, de alguna manera creo yo que hay que seguir. El miedo es que lo que sucede no se trata, creo yo, de ser valiente o de que te gane el miedo. Se trata de dignidad. Hay gente que ya murió en todo este proceso, 480 muertos, gente que ha estado presa, que no le han hecho juicio, y que la mayoría de ellos, como lo decía Socorro Jurídico, pues al final se comprobó que no estaban vinculados con las pandillas. Entonces yo no sería el primero. Lo bueno, Francisco, de que te maten es que dejas de ser uno y te convertís en 480. Ya no sos uno, sos varios. Yo no lo hago porque sea valiente, lo hago por dignidad. Mucha gente ha perdido la dignidad en este país. Entonces debemos de haber algunos que no la perdamos. No se puede vivir con miedo. No es sano. Te provoca enfermedades. Y se supone que mi tema es de libertad de expresión. No es un delito. O sea, yo no he matado a nadie, no he robado, no hay violencia intrafamiliar, no he cometido delitos contra los animales. Y sí hay alrededor del país cosas más graves que han pasado, que no les toman el interés ni le dan el volumen que le han dado a eso, a esa metáfora y a ese símil que yo dije. A muchos les puede haber parecido chocante. Claro, se llama libertad de expresión. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en El Salvador es ley, porque hemos firmado el Pacto de Derechos Civiles de San José, en el caso Kimmel versus Argentina y el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, que se trata de la libertad de expresión, están los dos pilares más fuertes que se parecen mucho a mi caso y que ya hay sentencia donde el Estado perdió
tanto contra Kimmel como contra Herrera Ulloa. Se llama libertad de expresión y en base a eso es que estamos argumentando. Técnicamente no ha habido apología del delito. Pero, o sea, la fiscalía puede tomar cualquier decisión. Yo ya recibí 2 invitaciones para asilarme en 2 países. Entonces quiero agradecerle a los youtubers con toda esa campaña que han hecho, que me han abierto la posibilidad para salir del país con asilo político. ¿Y eso lo considera? Fíjate que a mí me cuesta mucho irme de El Salvador. Es que yo me pude haber ido de El Salvador hace tiempo, Francisco. Hace tiempo. Pero no me cuesta convencerme de que hay que irse. Me cuesta. Porque no sé, me gustan las playas del oriente. Entonces, y no creo que deba irme por expresar lo que yo pienso. Que a muchos les puede molestar, perfecto. Pero a muchos les molesta que vos seas del Marte, que qué mal gusto, por cierto. Para nada. Entonces y no solo por eso vamos a repudiarte o que seas de otra religión. Entonces, una de las cosas es que somos salvadoreños todos y aquí deberíamos de vivir. Pero esta situación ha hecho ya que 2 países me digan que si puedo salir por ahora, que no tengo ninguna restricción, que con todo gusto ellos me reciben. Entonces, mira qué triste que sean otros países los que te quieran aceptar y no el tuyo. Y claro, yo no soy el único. ¿Cuántos salvadoreños se fueron de aquí huyendo porque los iban a matar? Entonces yo entendía que eso ya había terminado. Yo entendía que nadie debería de morir, nadie debería de huir por expresar lo que piensa. Perfecto. Bueno. No estoy diciendo que lo voy a hacer, contando. Pero está ahí esa oferta porque la gente ve un peligro inminente. Entonces mejor pedir la ayuda para las medidas cautelares. Perfecto. Marvin Aguilar, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana de jueves 5 y esperemos tenerlo más en otra oportunidad hablando de otros temas del país y que esto no pase a más, sino que veámoslo así, que sea una cortina de humo para estar tapando tantísima corrupción que hay en el país. Marvin Aguilar Umaña, antropólogo, muchas gracias. Te agradezco, Fran, y un saludo a tu audiencia. Un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias al antropólogo Marvin Aguilar Umaña. Él se sale de la transmisión. Nosotros nos vamos a quedar para darle lectura a algunos comentarios, ya que también es un poco tarde, pero acá estamos para todo ello. Mensajes que llegan al WhatsApp 7090-8415. Tiene capacidad de mover masas, Marvin, por la vez pasada que lo han vinculado en otros temas. ¿Dónde está? Aquí está. Saludos a su invitado Marvin Aguilar. Tiene valentía de enfrentarse a este malintencionado gobierno. Buenos días, yo apoyo a Marvin y estos pseudo youtubers van a quedar en ridículo nuevamente. Comentarios de la audiencia que está llegando. Vamos a la red social Facebook. Denle en seguir y me gusta. Recuerden, es nueva la página por los problemas que ya les hemos mencionado, que estamos allí en esta nueva página, como ya les deseo, fanpage. Sigan allí a la RR. Está retransmitiendo El Salvador, Patria Querida. Gracias a Alex Carcelero por esta retransmisión, al igual que TV1 El Salvador.
Héctor Hernández, es parte de la dictadura. Néstor Freddy Montalvo, buenos días, saludos para todos y Marvin. Juan Francisco Surio, buenos días, saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a Francisco Gómez y a Marvin Aguilar, gracias. Miriam Méndez, esos youtubers son empleados del PLL. Fuera el usurpador rentero de la casa presidencial, nos dice Nicolás Ortega. Así es, bien dicho, le responde Joaquín Portillo, que al final dice fuera Bukele de casa presidencial. Ramón Hernández, ese alcalde del que hablan se llama Carlos Landaverde y es de Santa Ana Norte, y todos lo identificamos por Metapán sobre todo, ¿no? Edwin Maravillo, ok, hola amigos, gracias, el dictador palestino ya no es presidente, es cierto que se adueñó completamente del Tribunal Supremo Electoral. Joaquín, derrotaremos al payaso. Edwin, hola, saludos, gracias por conocer las tácticas corruptas del enemigo. Los troles mini salarios lo están escuchando, preocupados por su programa. Muchas gracias, bienvenidos. Daisy Gaspar, apoyemos a Marvin Aguilar. Joaquín, la nueva familia terrateniente del poder es un asco, sucios, payasos, bastardos. Chiqui, son más con personas de escaso cerebro, por supuesto, hay que observar bien el tema minuciosamente porque le inventan tanto. José, Fila José, totalmente de acuerdo con Marvin. Le duele que exista un valiente hombre con valor, gritarles la verdad. Saludos, Mr. Frank, nos dice Chiqui Tang, parte de los que están conectados acá también. ¿Dónde está David Álvarez? Hoy no lo hemos leído en Facebook. Gracias ahí a todos los que siguen conectados. Lunes a viernes estamos acá en la RR a las 7 por la mañana. Tenemos diferente contenido para compartir con todos ustedes en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, que por cierto mañana estará Roberto Dubón y Franklin Martínez. Reitero, Roberto Dubón y Franklin Martínez. Hoy tenemos cadena, por cierto, también en la RR. Hoy tenemos cadena de pensamiento colectivo, de pensamiento crítico para compartir con todos ustedes. Espero que se una los amigos del Salvador Patria querida. Como es cualquier cantidad de mensajes, me cuesta encontrarlos todos. Buen día, Fran y Marvin, nos dice Rafael Ramírez. Sedhu, buenas noches, amigos. ¿A dónde estará Sedhu entonces? Saludos, Marvin y Fran, nos dice Oscar Ramírez. Milay, así le puso, Milay es el 15. Denle me gusta, compartir, comenten en todas las redes sociales y por favor vayan a Facebook, aunque no lo ocupen, y a darle me gusta y seguir. Don Omar, aguas que ya te jalarán con esta campaña que te armaron. Sportson Club, es un delito imposible, ya que generadores de contenido hay millones a nivel mundial y Marvin habló en general y no especificó que se refería a los generadores de contenido de El Salvador. Vaya, una explicación bien racional. Ana Rosibel, buenos días, Frank y Marvin, saludos. Usted demande a esas personas que lo están dañando, es un delito. Nayib, deja de amenazar al pobre señor, lo único que hace es decir la verdad. Metáfora, no seas idiota. A mí, ¿y yo qué tengo que ver? O no sabe qué es una metáfora, no sabe qué es una alegoría, pero en fin. Marvin se ha metido en un delito. Llegaron los del club de aplausos. Escuchen ese. Vladi, por gente con J, como este tipo, con esa mentalidad retrógrada, estábamos como estábamos. No te justifiques y acepta con S y H que has cometido delito e irás preso. Ay, Dios. Muy bien que tienen a Mau, gracias, la RR. Focas ignorantes. Marvin, es incómodo para la foca. Solo buenos días. Es lamentable que se haya retrocedido en la forma de eliminar personas que digan la verdad y críticas al sistema del gobierno. Estamos regresando a los 60s o 70s. Qué duro. Buenos días, nos dice Francisco Blanco también. Lo más chistoso es que le piden cárcel para Marvin. Ni siquiera conocen las leyes. Risa dan, pero más color se dan que quieren callarlo.
Las focas tienen descontextualizado el cerebro al igual que su tata. Los youtubers no tienen personería jurídica. FMLN Alcades. Siempre escuchando los programas, qué interesante. Las focas juegan el papel de los metidos de este tiempo. No cabe duda que está ganando terreno la incultura y el odio y la irresponsabilidad, el chambre y la denigración de las personas para ellos incómodas. Vamos a terminar, dice Alex Hernández, con esa dictadura de darle un balance a esto. Solo necesitamos quitar reserva de información. No, es que si quitan reserva de información van todos presos. El problema, Marvin, es que has olvidado tu objetivo. Estás copiando al votante y olvidando que esa es tu materia prima para tus objetivos. Marvin, andas disperso. Unos días sos antropólogo, otros sos troll, otro aspirante a alcalde. No te enfocas en tu objetivo. Por eso la oposición, por eso sos la oposición perfecta. Por favor, suban el volumen. Como agua de mayo estamos esperando la mayoría de los demócratas. Necesitamos restablecer el orden constitucional. Ya no nos cansemos de tipos como, no sé. Francisco, y ahí no tenés esa señora malcriada que llevas a veces. Usted como minoría no tienen argumentos. No sé de quién habla. Su comportamiento de los youtuberos pro NI es el estilo pandillero. Buenos días, Costa Rica murió a partir de ahora. Es la nueva Manchuria 2.0. Será cuestión de tiempo antes de que Bukele envíe militares armados a tomarse la asamblea. Es lamentable, pero así es la cosa. Ismael, soy del criterio que no debe existir voto en el exterior. Si bien es cierto que el país subsiste por sus remesas, esas no son para el pueblo, son para pagar deudas y ayudar a sus familiares. Carito, como siempre la RR acompañando con buen contenido. Qué bueno que nos traen al señor Aguilar. Tráigalo más seguido, con gusto. Las condiciones no están dadas para una elección, dice Custodio Indio Polo Metiche. Pero las condiciones no se dan entre comillas, se hacen. La palabra nombra el cambio, pero solo la praxis lo produce. Señores, demandemos a todos los youtuberos del Talibán que están siendo pagados con el dinero público. Hagamos una demanda ante la fiscalía, quienes son, cuántos les pagan a los youtuberos mareros afines. Yo opino que no hay que participar en ningún tipo de elecciones, dice Sedhu. Ana Trujillo, buenos días. Hey, bienvenida Ana, ¿cómo le va? Imaginémonos que la asamblea de hace 2 periodos le hubiera quitado al presidente 2 años de mandato. ¿Creen que se hubiera quedado así de tranquilo? Es cierto. Gracias, Calderón. René Ramos, libertad a los presos, reos políticos partidarios y no partidarios. Saludos para ambos. No más régimen de decepción o excepción. Yo honestamente no creo que haya candidatos que quieran cerca. Si Marvin participa en elecciones, él hace trampa y después él no puede decir ni pío porque al participar legitimó ese proceso electoral. Marvin, ¿usted cree que el salvadoreño no tiene inteligencia emocional? Por cualquier cosa se desinfla el ego del salvadoreño y no acepta la crítica constructiva. Edwin Alexander, clase medieros, o sea, lambiscones. El 70% de los guanacos somos idiotas. Pablo González, gracias por subirle el volumen. Ingrid Escobar, ¿cómo está Ingrid? Bienvenida, qué gusto saludarla. Valiente Marvin, hablar públicamente en una dictadura no es fácil. Esos criminales del micrófono no tienen base moral ni ética para para acusar a nadie. La mayoría de esta mesa tiene denuncias formales en la Fiscalía General de la República. Solmeda Corea, algo así es. Hola, buenos días. Los youtubers pueden hacer y deshacer con las personas y ellos, bien, gracias. Clase mediero los llama Marvin. Yo les llamo mesoneros. Eso, Marvin. Todo mi apoyo para Marvin. Exacto, por eso no te va a pasar nada, Marvin. Vos sos vital para la dictadura. Son pobres diablos esos youtuberos alabadores y lamebotas del gobierno. El gobierno y seguidores está pendiente de todos los medios. Hoy Suecia Calleja señaló
a la tribu de decir mentiras en la entrada gratis para el concierto de Shakira. Marvin, les duele las arrastradas que usted les da con sus análisis. Admirable su valentía. Todos esos ridículos no saben ni cómo te llaman. O cómo se llaman, es amedrentamiento. Ana T., la junta de payasos. Los youtuberos son personas sin estudios. Que se me van aquí. Vamos a ver si logro identificar dónde me quedé. Que faltan mucho. Gracias, Edhu, por su donación. Que amable. Las focas no lloran cuando Naik les viola sus derechos, al contrario, les gusta. El problema de Marvin es que no tiene visión y se mantiene con la misma chusma de antes. No vaya. Entre convictos y denunciados son los que conforman esa mesa. Gualterengo, Aurabach, Silva, secretario de la Mujer, Bambi. Napoleón Merino, señor Marvin, solo más fama le están dando. Los progobiernos también se la pasan amenazando y humillando a quien piense diferente. Bukele nos robó los ahorros de las pensiones para enriquecerse los diputados, o enriquecer a los diputados, dice Siesto. El pobre va a tener que trabajar 5 años más y pagar más por el aporte para poder jubilarse. Bukele, ladrón. Carlos Sotino, procesado por difamadores, el secretario de actas de esa mesa. Solo para inteligentes, pero entonces, solo los que apoyan al tirano pueden opinar. Entonces, ¿dónde está la democracia? Hay que aplaudir lo que hacen, que asesinen al pobre. Gracias, Edhu, por apoyar al canal. Sí, muchas gracias. Manuel, están preocupados, no hayan de dónde hacer política esos youtuberos de Bukele. Milton Bermúdez, con Marvin las entrevistas siempre son interesantes y magníficas. Valiente Marvin, en este país estamos en manos de delincuentes, dice Víctor Manuel, donde la verdad la tiene el ladrón pecador y no el que le asiste la razón. Marvin, se necesita guardaespaldas, estoy a la orden, manejo todo tipo. Mido 1,87, vaya cosa. Nivel de sexto en Adán. Ya sabíamos. Esto un día va a terminar. Marvin, nosotros los normales entendemos que usted es inocente y que las focas están erradas. Tranquilo, amigo. Y así siguen llegando. Compartamos y dejemos el like, por supuesto. Cuando asesinaron militantes del FMLN en 2020, personeros de Bukele, ese fue el asesinato, no fueron amenazados. Quedó impune y las focas calladas, que por cierto acaba de cumplir años eso. Saludos, Francisco, y al antropólogo Marvin, gracias y bendiciones desde San Salvador, dice Guillermo Martínez. Bukele nos robó los ahorros de las pensiones para enriquecer a los diputados. Yo quiero regresar a los 70s y 80s, pero en la música, ahí teníamos buena música, claro. La pequeña Lulú, ¿cómo está? Total apoyo a la licenciada Ingrid Escobar y Mario Rogel. Fuerza, Marvin, que cada vez habla de cátedra, dice Ricardo Murcia. Mi like 99, dice el pequeño Lulú. Muchas gracias. Gracias y saludos cordiales para Francisco Gómez. Saludos a don Marvin Aguilar desde Maryland. Hombre de valor. Apoyo total para Ingrid. Maribela Maya, no culpes a otras personas de tus errores. No gobiernan las mafias, antes vuestro Salvador. Hoy ya no lo es. Entre tantísimos comentarios. Vladimir el Cuate, yo quisiera que Marvin saliera a las calles y que le hablara así a la gente. Lo hacen los medios para que pueda llegar a mucho más. Hasta el hijo de Tony Saca anda de llorón levantando cortinas de humo contra Marvin. Janes, que Dios guarde a Marvin, adelante. Tu programa educa y fomenta el debate a la altura. Sigue adelante, gracias Alfonso Romero. La mesa de alabanza no pudo contra el secretario general del FMLN, menos van a poder con Marvin. Bueno, así me voy quedando, ya es demasiado tarde ya, y siguen llegando. No olviden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp en el canal de difusión de WhatsApp, pero anótelo de todas formas, 7090
8415 es nuestro número, reitero, 7090-8415, para que continuemos ahí en la comunicación y se les informe cada vez que tenemos nuevo contenido para todos ustedes. Mañana estará Roberto Dubón y Franklin Martínez. Hoy tenemos cadena nacional desde las 7:30, la vamos a tener. 7:30 va a comenzar la cadena para compartir con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Muchas gracias por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio, larr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés